Bueno, continuamos entonces con las clases y como siempre haciendo un repaso de lo que hablamos antes. En la última clase estuvimos recorriendo, hicimos una vista rápida de los distintos tipos de test que tenemos, vinculándolos con el ciclo de vida. Y ya es hora de empezar a hablar de test específicamente, y en esta clase vamos a hablar de testing estático, que hicimos una breve presentación en la clase anterior. Hoy lo vamos a desarrollar con más detalle. Empecemos por la definición. Recuerden que decíamos que se define como testing estático al chequeo manual de un objeto, así también como su análisis. Pero, y esto es lo que lo hace estático, el objeto de test nunca se ejecuta. Es decir, cualquier testing en el cual yo ejecuto un programa y comparo lo observado con lo esperado, eso era testing dinámico. Ahora, si yo hago un análisis manual, un chequeo manual o con herramientas de un objeto de test sin ejecutarlo, eso es testing estático. Leer el código fuente, por ejemplo, eso es un testing estático. Leer un documento buscando inconsistencias, eso es un testing estático. El corrector ortográfico es un testing estático. Todo eso es una evaluación de un objeto de test que no involucra la ejecución. Y acá viene una salvedad importante. Cuando decimos no involucra la ejecución, esto puede ser porque no queremos ejecutar el objeto de test, es decir, el objeto de test potencialmente es ejecutable como un código, pero decidimos no hacerlo. Ahora vamos a hablar por qué decidimos eso. O el objeto de test en su naturaleza no es ejecutable, como puede ser una especificación de requerimientos, un documento cualquiera. Todo eso, esa evaluación de ese objeto de test, de esta manera, sin la ejecución, es un testing estático. Y acá es donde por ahí uno empieza a ver estas cosas interesantes. Naturalmente podemos pensar que el testing estático no es tan importante, no es tan bueno. ¿Para qué voy a hacer testing estático si después puedo ejecutar el código y realmente ver si funciona o no? Más o menos. A mí me gusta mucho el testing estático. Principalmente, la principal razón por la cual el testing estático es tan interesante es por esto que decíamos antes. Cualquier cosa puede ser testeada estáticamente. No todo puede ser testeado en forma dinámica. La condición era no ejecutarlo. Yo puedo tener un documento, una especificación, un diagrama de clase, un diagrama de secuencia. Todos esos pueden ser objetos de test bajo un testing estático, pero no son objetos de test bajo un testing dinámico, porque en su naturaleza no los puedo ejecutar. Y recuerden algo que ya lo decíamos en TDP. Mientras más temprano yo inicie el proceso de testing, menos me va a costar corregir los errores que encuentre. Si todo mi testing va a ser dinámico, yo tengo que esperar a tener un código ejecutable. Tengo que esperar tiempo, tengo que dejar pasar tiempo. Entonces cualquier error que yo encuentre con el testing dinámico va a ser más caro de corregir, así yo lo hubiese encontrado con el testing estático. ¿Puedo encontrar todos los errores con el testing estático? No, sin duda no, pero puedo encontrar algunos. Y esos va a ser mucho más fácil corregirlos que si los encontrara con el testing dinámico. Así que acá aparece la primera ventaja. El testing estático puede ser mucho más temprano en su ejecución, lo que me hace mucho más barato su corrección. El testing estático, además de poder aplicarlo en cualquier cosa, lo puedo aplicar en código que todavía no es ejecutable. Así que es más temprano todavía el testeo que puedo hacer del código. Y es más, yo puedo ejecutar testing estático sobre código que en su naturaleza no es ejecutable. ¿Se imaginan? ¿Se les viene a la cabeza un ejemplo de un código completo, compilando perfecto, pero que en su naturaleza no sea ejecutable? Les doy 2 segundos para que lo piensen, para no hacer más largo este video. Pero la respuesta es una clase abstracta. ¿Cómo testean ustedes una clase abstracta? Es muy interesante lo que le hace el paradigma orientado a objetos al testing. Y vamos a tener una parte exclusiva de la materia dedicada a eso. Y vamos a hablar de las clases abstractas. Yo no puedo ejecutar una clase abstracta. Aunque la clase abstracta esté perfecta, nunca voy a poder hacer testing dinámico de una clase abstracta. Después vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Entonces, la ventaja del testing estático es que es muy barato, lo puedo hacer en forma muy temprana y lo puedo hacer sobre cualquier cosa. Todas esas son características que nos interesan.
Se sigue manteniendo, esto va a ser siempre así, con el espíritu de comparar lo observado con lo esperado. Solamente que ahora lo observado no es la salida de una ejecución, es otra cosa. Puede ser un requerimiento, un estándar, una especificación, es simplemente el uso correcto del idioma. Todo eso cae dentro de esta comparación de lo observado con lo esperado. Y cuando hablamos de testing estático, podemos dividirlo en dos grupos. Aquellos que es examinación grupales estructuradas y aquello que es análisis estático. Básicamente, la primera, examinación grupales estructuradas, involucra gente mirando código. Y el análisis estático involucra herramientas. Vamos a ver un poco sobre esto. ¿Sí? Bien, empecemos con las examinaciones grupales estructuradas. ¿Qué es esto? Básicamente, una persona o un grupo de personas mirando mi objeto de test. ¿Por qué queremos esto? Porque el humano es muy bueno para comprender, analizar y detectar errores. El humano es muy bueno para entender la semántica de las cosas, ¿sí? Obviamente que el compilador es muy bueno con el lenguaje y la sintaxis, pero ¿y la semántica? El por qué estoy haciendo las cosas, el contexto en el cual se dan las cosas, eso es mucho más difícil de transformar en un testing dinámico. Pero el testing estático, el que depende de las personas, ahí es muy bueno. Y a eso lo podemos aprovechar. Hay distintas, dentro de lo que es esta idea de gente mirando código, hay muchas clasificaciones, ¿sí? Hay muchas variantes. Y la gran diferencia entre estas variantes tienen que ver con la intensidad que le ponemos al testeo y la formalidad que le ponemos al proceso de testeo. Pero no deja de ser gente mirando código, ¿sí? Y esto que vamos a ver ahora, que surge de la bibliografía, de un poco de la teoría de la verificación y la validación de software, le estamos dando nombre a cosas que ya hacemos hoy en día, ¿sí? Esto es, che, implementé esto, mirame el código, mirás esto que escribí a ver si está bien. Eso es una examinación grupal estructurada. Es una quizás poco estructurada, informal, pero es una de las que vamos a ver, ¿sí? Así que esto es básicamente cosas que ya hacemos con nombres de libros. La documentación, la bibliografía dice que en una examinación informal se encuentran alrededor del 20% de los errores posibles de encontrar, mientras que una formal llega al 80%. La gran diferencia entre la informal y la formal está en la preparación, en el tiempo que nos lleva a prepararla y en los recursos, no solamente económicos, sino humanos involucrados, que es una de las grandes, quizás, críticas a este tipo de técnica. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es una de ellas? La más clásica quizás, que es la que se llama revisión de pares. Esto aparece en muchas metodologías ágiles también. En la revisión de pares, el objeto de test es revisado e inspeccionado por un par del autor, ¿sí? Estamos hablando de un código, el programador le pide a otro programador que le revise el código. Y el par, el otro programador, le da feedback sobre el objeto de test, que en este caso podría ser un código, pero de vuelta puede ser cualquier cosa. En esencia, le estamos pidiendo a un colega que nos mire el código. Eso es una revisión de pares. Esto de vuelta, volviendo a la ventaja del testing estático, que está en la cuestión de la semántica, ¿sí? No analizar el código en su sintaxis, sino decir, bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, cuál es el requerimiento que estamos buscando cumplir? ¿Cuál es el contexto en el cual se está dando este requerimiento? ¿Cuál es el contexto de la función? ¿Cuál es la semántica? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Y hacer esta revisión de pares, esta revisión en función de esa semántica, que es muy difícil de automatizar, pero para el ser humano es muy fácil de hacer. Y esta es una parte muy importante y es quizás la parte más difícil de lograr. La revisión de pares tiene como objetivo mejorar la calidad del objeto de test, no generar una crítica del autor del objeto de test. Ambas partes, ¿sí?, quien es el autor y quien es el revisor, deberían entender claramente esto. Todos estos tipos de revisiones, estas examinaciones grupales estructuradas, involucran gente, revisores, hablando con autores. Y es muy importante acá la relación humana. Es muy importante separar lo que es la crítica del autor y lo que es entender que estamos todos juntos trabajando para que este objeto de test tenga la mejor calidad posible, ¿sí? No es fácil hacerlo para ninguna de las partes involucradas. Y ahí también está uno de los temas difíciles de manejar en las revisiones de pares.
De vuelta está documentado que la revisión de pares reduce los costos de la eliminación de defectos, los tiempos de desarrollo, los costos para hacer los testing más dinámicos. ¿Sí? Entonces, aunque yo mantenga la idea de hacer test dinámicos, que recuerden lo que habíamos dicho en los principios del testing, de la paradoja del pesticida, tenemos que tener distintos tipos de test, mantenemos los test dinámicos, pero si hacemos un testing estático con una revisión de pares, por ejemplo, vamos a hacer menos test dinámicos y van a ser más efectivos porque vamos a hacer menos test, vamos a encontrar errores más importantes. Hay un proceso asociado a la revisión de pares. De vuelta, no todo el mundo lo sigue. Estamos viendo acá qué es lo que dice el libro que está correcto de hacer. Pero la revisión de pares debería involucrar una planificación, ¿sí? ¿Quién va a ser el autor sobre qué y el objeto de test del autor? ¿Quién va a ser el revisor? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Toda una planificación asociada a esta revisión. Hay una revisión de la planificación, ¿sí? un overview de todo lo que se pretende hacer con esta revisión. Hay una preparación del material, hay que mandarle las cosas al revisor, hay que darle contexto al revisor. ¿Sí? Si hay más gente involucrada, hay que coordinar con toda esa gente. Está la reunión en sí, el día que nos juntamos todos en una mesa redonda y los revisores o el revisor empieza. Yo he participado en un par de estas. Es mesa redonda, los revisores sacan las hojitas impresas con el código y empiezan línea por línea de código a hacer comentarios. Primer import, no respetaste la convención de nombres de los paquetes. En este if, no respetaste esta convención. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no es eficiente. Y así se va dando. A partir de la reunión, que se le está dando feedback al autor del objeto de test, debería generarse un refactoring de ese objeto de test. Esa es la parte de rework. Y después alguien debería hacer un seguimiento para decir, te hicieron este feedback, hiciste, aplicaste algún cambio, te sirvió de algo, y ese es el seguimiento que se le hace. Dentro de la revisión de pares también podemos identificar distintos roles y muchas veces estos roles los puede cumplir una misma persona, ¿sí? Pero son los roles involucrados. Está quien gestiona, ¿sí? Quien dice vamos a hacer una revisión de par, vamos a revisarle a esta persona este objeto de test, con estos son los revisores. Alguien tiene que tomar la decisión, ese es el manager. Al momento de la reunión debería haber alguien que sea de moderador. Como les decía antes, es muy importante esta separación de que no es una crítica al autor, sino que es buscar mejorar la calidad del objeto de test. Alguien debería haber un tercero asegurándose de que se mantenga esa diferencia, que es el moderador. Está el autor del objeto de test, los revisores, y de alguna manera hay que registrar todo lo que dicen los revisores. Aunque sea una grabadora grabando o alguien tomando notas, pero no debería quedar en las cosas que se dicen ahí, sino que hay que registrarlo para que el autor, más que nada, después pueda repasar todas estas cosas y hacer el rework que corresponda. Esto, cuando uno lo ve y cuando uno lo lee, suena bueno, está bueno, pero son pocas las empresas que lo hacen. Y una buena pregunta, que en alguna oportunidad pude hacerla a algunas empresas, es decirle, ¿saben lo que es revisión de pares? Sí. ¿Las hacen? No. ¿Por qué? La principal respuesta que dan acá es, y porque yo no puedo parar 3, 4, 5 empleados míos una mañana entera para que se pongan a mirar 20 líneas de código. Que en algunos casos tienen razón. Esto lleva tiempo, como decía, lleva recursos, tiempo, gente que durante la revisión de par están enfocadas a esto. Y los revisores tienen que tener tiempo antes a veces para poder revisar las cosas. ¿Hasta qué punto sirve hacer este trabajo? Sin duda la revisión va a generar frutos, sin duda. Pero a veces los tiempos corren, hay deadlines y la empresa no se puede dar el gusto de hacer toda esta actividad. Y es comprensible en esos casos. Entonces ahí aparecen las dificultades, por ahí que las personas no están disponibles o no están capacitadas para una revisión de pares. Más que nada el moderador es quien más debería estar capacitado para este tipo de actividades. Hay una mala planificación de tiempo, no hay material de apoyo para los revisores, hay una mala gestión. Por ahí le estamos pidiendo
al autor del objeto de test que le dedique una mañana a la revisión de pares y el autor está hasta las bolas con un deadline que tiene. Eso hay que considerarlo también. Esto es algo que lo vamos a ver y se va a dar muchas veces en la materia. Nosotros planteamos cosas tal cual como la bibliografía lo dice. No todo el mundo lo hace así. Y es la realidad. Y está bien que no todo el mundo lo haga así. Hay que adaptar estas cosas a lo que establece, a lo que pasa en la realidad. Y eso está bueno si podemos llegar a hacerlo, de tener charlas con gente de empresas para ver cómo hacen el día a día. Dentro de la revisión de pares hay distintos tipos de revisión de pares. Por ahí la más informal es esta que se llama el walkthrough, donde el objetivo es buscar defectos, problemas en un documento, sin un límite de tiempo, pero con la mínima preparación. A veces directamente la gente se encuentra en la reunión, acá está el objeto de test, ponete a verlo y comentámelo ahí en el momento. Es bastante informal. En el otro extremo están las que se llaman las inspecciones, donde ya hay protocolos y hay reglas establecidas sobre cómo se hace esta revisión de pares. Hay mucha preparación, mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Sí? Todo esto es lo que ya dije. Podemos tener revisiones de pares enfocadas en algo específico, no simplemente mirá y decime qué te parece, sino vamos a hacer una revisión de par de un código enfocándonos en eficiencia o en los estándares de programación. ¿Está bien? Entonces eso ya pasa a ser una revisión técnica. Y la más informal es mirar el código y decir te faltó un punto y coma. Esas son las examinaciones grupales estructuradas. De vuelta, gente mirando código y dando feedback, con más formalidad o menos informalidad. El siguiente grupo de testing estático corresponde a lo que llamamos análisis estático. ¿Sí? El análisis estático es el análisis de un objeto de test sin incluir la ejecución de ese objeto, o sea, queda dentro de la órbita de lo que es testing estático. Pero en el análisis estático, en vez de tener gente mirando el objeto de test, tenemos herramientas, tenemos software, tenemos programas. ¿Sí? Entonces, lo que acá tenemos es un programa X que toma como entrada mi objeto de test, no lo ejecuta, pero lo mira de alguna manera. Y a partir de esa mirada que le hace, genera un análisis, genera un informe, genera un resultado. Eso llamamos análisis estático. Y hay muchas herramientas. Por ejemplo, esto no sé si lo ven en una materia, hay algo que se llama análisis de complejidad, ¿sí? Que tiene que ver con algo que es complejidad ciclomática. Básicamente acá lo que se dice es, mientras más complejo sea un código, más propenso o más probable es que ese código tenga un error. Lo que tiene sentido. En el año 76, Thomas McCabe analizó la relación entre la complejidad del código y la presencia de errores. Y él generó lo que se llamó la métrica de complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática lo que dice, les voy a dejar el paper para que lo miren, está bueno. Básicamente, en esencia, resumiendo, muy resumido, mientras más decisiones se tomen en un código, más probabilidades de error hay. Esto quiere decir que si yo tengo un código que son 100 líneas de código secuenciales, sin un if, sin un while, nada, 100 secuenciales, hay menos probabilidades de error en esas 100 líneas de código secuenciales que en 20 líneas de código que tengo un if atrás de otro if. Lo que de vuelta suena sensato. Entonces, a partir de la definición de la complejidad ciclomática, surge esta métrica y surgen herramientas para poder calcular la complejidad ciclomática. ¿Sí? McCabe concluyó que un buen valor límite para la complejidad ciclomática es 10. ¿Sí? Cuando la métrica supera ese valor, ya eso dice que es muy difícil de testear, modificar y mantener. Y hay herramientas. Una vieja pero que funciona bárbaro es esta que se llama CVS. CVS está diseñada en Java para Java. Uno le puede cargar clases o hasta un archivo jar. Y lo que hace es generar una visualización de los paquetes con las clases, pintando de color según la complejidad ciclomática. Rojo es muy alto, verde es normal, amarillo es preocupante y así tiene varios colores. ¿De qué me sirve a mí esta información?
Me sirve para planificar un refactoring, me sirve para planificar el testing. Si yo estoy viendo que tengo una clase que tiene una complejidad ciclomática roja o que tiene 19 de complejidad ciclomática y tengo otra que tiene 2 de complejidad ciclomática y tengo que empezar a hacer el testing, ¿y por dónde voy a empezar? Y voy a empezar por la de 19. Es más probable que haya errores ahí. Si yo tengo que hacer un refactoring, ¿cuándo hago un refactoring? Y bueno, la complejidad ciclomática es una buena métrica. Si yo tengo un método que lo empecé a programar con complejidad ciclomática 5 y a la semana tengo el mismo método con complejidad ciclomática 19, bueno, quizás sea un buen momento de dividir ese método en submétodos con menor complejidad ciclomática. Y la ventaja que tiene esto es que es automático. Hay muchas herramientas, las vamos a ir viendo, que incluyen el cálculo de análisis de complejidad ciclomática. Totalmente automático. Entonces, simplemente estoy programando y yo ya voy viendo cómo queda mi complejidad ciclomática y me sirve a mí para tomar decisiones. Pueden bajar la herramienta y probarla. Todas las herramientas de parseo de código son herramientas de análisis estático. Si ustedes están programando en Eclipse y Eclipse les marca así con amarillito y le dicen estás usando un método que ya no está disponible o que no va a estar disponible, o cuando Eclipse les dice que estás usando una variable que no inicializaste, Eclipse no está ejecutando el código de ustedes, ni siquiera está ejecutando el compilador, que dicho sea de paso el compilador es otra herramienta de análisis estático. Eclipse está haciendo un análisis sin ejecutar el código, sin involucrar el compilador, pero está haciendo un análisis y a partir de ese análisis les está diciendo a ustedes, che, o tened cuidado con esto o fíjate que esto no está bien. Está haciendo un análisis estático. Y lo vemos todo el tiempo en Eclipse, este tipo de cosas. Los estándares de programación, las guías de programación, son parte, o podemos evaluarlas con testing estático, y hay herramientas para hacer análisis estático. ¿Sí? Y los estándares son importantes, y está bueno tener estándares. Y si uno empieza a trabajar en algún lugar, lo primero que uno debería saber o preguntar es cuáles son los estándares de programación, porque ayudan a que las cosas sean más claras. Hay muchos tipos de estándares, creo que ya los deben haber visto, ya sea por ejemplo lo de las constantes en mayúscula, o funciones que empiecen con F, los nombres de los componentes con el tipo incluido. Hay distintas formas de seguir estándares, pero lo importante del estándar es respetarlo. Y a veces es difícil eso, y ahí es donde aparecen las herramientas. Checkstyles es una herramienta para chequear estándares de programación. Eclipse tiene su propio checkstyle donde uno puede definir cuáles son los estándares de programación y el plugin automáticamente dice qué cosas están bien y qué cosas están mal. Java tiene sus propias convenciones y todas las grandes empresas tecnológicas hoy en día tienen sus propias convenciones de programación y casi todas son públicas. Estas, por ejemplo, son las de Google para Java, por si les interesa ver alguna. Los estándares no solamente tienen que ver con que las cosas queden lindas escritas, sirven también para detectar código duplicado, valores que deberían ser constantes y ayudan en la complejidad ciclomática. Así que está bueno eso, tenerlo en cuenta. Otra técnica que está muy buena, que se trabaja desde lo que es análisis estático, es la que se conoce como análisis de flujo de datos. ¿Sí? El análisis de flujo de datos se define como un análisis estático basado en la definición y el uso de las variables. ¿Sí? Siempre recuerden que estamos en estático, acá nada se ejecuta. ¿Sí? Pero viendo dónde definimos las variables, cómo se definen las variables y cuándo se definen las variables, nosotros ya podemos empezar a ver o a detectar errores o posibles errores. Que de vuelta es algo que hace Eclipse. Eclipse estamos usando una variable y dice, esta variable vos nunca la definiste, o esta variable vos nunca la inicializaste. Eso que está haciendo Eclipse es lo que se llama análisis de flujo de datos. Y ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? El análisis de flujo de datos se basa en una técnica que se conoce como el set-use-pair. ¿Sí? Pares de set y uso. ¿Sí? Es un sistema de notación para el análisis de flujo de datos. ¿Sí? Que lo que hace esta técnica es dividir
el ciclo de vida de las variables en 3 etapas. Básicamente acá lo que se dice es toda variable pasa por 3 etapas. La primera etapa es la etapa de creación, definición o inicialización de una variable, que la llama D. Después viene la etapa de uso de una variable, donde se considera el uso de la variable tanto en el cálculo, es decir, en la derecha de una asignación, o como parte de una decisión, una condición booleana, ya sea en un ciclo o en un condicional. Eso es lo que se llama U. Y finalmente está la etapa de destrucción, deallocate o salida. Básicamente la etapa donde se dice hasta acá llegó la variable, que lo llama K. ¿Sí? Entonces tenemos el D, el U y el K. D tiene que ver con la creación, la definición o la inicialización de una variable. U tiene que ver con el uso, ya sea para el cálculo o para una decisión. Y por último está la parte de terminación de la variable. Fíjense que esto es independiente de un lenguaje de programación. Después lo vamos a ver aplicado en Java, pero no estoy involucrando lenguajes, ni siquiera paradigmas. Y aparte se incorpora esto que yo nunca me acuerdo cómo se llama y lo llamo el chirimbolito de la ñ. Después díganme cómo se llama. Este símbolo se usa para indicar que es la primera acción o la última acción. Por ejemplo, recuerden que esta técnica se llama el set use pair. Pair es pares. Acá todo se maneja en pares. Lo que acá se dice es, por ejemplo, si yo pongo chirimbolito de la ñ y d para una variable, llamemos variable x, lo que estoy diciendo es que esto que estamos analizando es la primera aparición de la variable. Y la primera aparición de la variable es a través de una definición. ¿Sí? A partir de esto se pueden hacer todas las combinaciones tomadas de a dos de estos elementos. Y vamos a analizarlas una por una. Recuerden, esto es para una variable. Entonces la situación acá sería, imaginemos un bloque de código. ¿Sí? Para hacerlo más fácil, un bloque de código o un procedimiento en Java para cada una de sus variables. ¿Sí? Imaginemos un bloque de código que tiene 5 variables. Tomemos la primera variable. Tomamos la primera variable y empezamos a analizar el código, línea por línea, buscando dónde aparece esa variable. En qué contexto aparece esa variable. Esta tabla lo que me dice es, si la primera aparición de la variable en este bloque de código está involucrado con la definición de la variable, eso es correcto. Por lo general, lo primero que hacemos con una variable es su definición, su creación, su inicialización. ¿Qué pasa si la primera vez que encuentro una variable la encuentro en el contexto de un uso? Ya eso es sospechoso. Casi diría, es un error. Tenés la variable edad mirando tu código, en el primer momento que aparece edad es a la derecha de una asignación. ¿Y qué valor tiene edad? Entonces, fíjense que de vuelta, sin ejecutar el código, simplemente mirándolo, si la primera aparición de una variable está involucrada en un uso, eso no está bien. Si la primera aparición de una variable está involucrada en su destrucción, eso tampoco está bien. Acá podemos diferenciar dos tipos de rojos. El rojo que podemos decir, che, esto es un error, che, esto no está bien. Puede ejecutar, pero no está bien hecho. ¿Qué sería esta opción de acá? ¿Qué pasa si descartamos que sea el primero, la primera aparición? Imaginemos que estamos considerando de a 2. ¿Qué pasa si yo miro mi código y digo, bueno, lo primero que hago es encontrar una D, un uso de esta variable? Sería este caso. Pero si después sigo mirando, y la segunda aparición de la variable es otra definición. ¿Está bien eso, definir 2 veces una variable? No, no está bien. No es un error, pero es un llamado de atención. ¿Por qué estás definiendo 2 veces? Quiere decir que la primera definición fue el cohete. Por eso esto está en rojo. ¿Y qué pasa si al mirar el código, la última aparición de una variable, ¿sí? De esta variable edad, qué pasa si la última aparición de la variable edad en mi bloque de código es una definición? No está bien eso, es una definición que se pierde. Si estoy diciendo que es la última, nadie usa esa definición. Esto es sospechoso. Y así se interpreta esta tabla. Fíjense, si yo tengo una definición seguida de un uso, tiene sentido. Si es un uso seguido de una definición, sí, está bien. Habría que ver qué pasa después, pero eso sí solo está bien.
Una destrucción seguida de un uso, sin duda eso está mal. 2 usos seguidos, está bien. Que lo último que se haga con una variable sea un uso, está bien. Definir e inmediatamente después destruir una variable, eso no tiene sentido. No está bien. Usar y después destruir, esto está bien, y lo que está mal es que lo haya puesto en rojo. Está mal eso. Esto debería ser verde. Destruir y después definir, eso está bien. ¿Sí? Fíjense que acá lo estoy diciendo es dejo de usar esta variable y acá empiezo a usar esta variable. No es un uso, es una definición. Así que esto estaría bien. 2 destrucciones seguidas no tienen sentido. Y que lo último que yo haga con una variable sea la destrucción, eso está bien. Así que eso se interpreta de esta tabla, recuerden que este quedó mal, del set use pair dentro del contexto de análisis de flujo de datos. Y la realidad es que eso es lo que hace Eclipse. Y acá, en esta página, tienen todas esas combinaciones de A2 de todas las cosas que analiza Eclipse. Y ahí decide, acá se puede ver qué cosas ignora, qué cosas son warning o qué cosas consideran un error. Y eso es todo. Entonces, hablamos de testing estático, tengo mi objeto de test, no lo voy a ejecutar, aunque sea un elemento ejecutable, no lo ejecuto y además puedo usar como objeto de test cosas que en su naturaleza no son ejecutables. ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque lo puedo hacer más temprano que el testing dinámico y lo puedo hacer sobre cosas que directamente no puedo hacer testing dinámico. Así que eso está bueno y me interesa. Tenemos 2 grandes grupos de testing estático. Aquellos que involucran gente mirando código o gente mirando el objeto de test y aquellos que involucran herramientas analizando, mirando el objeto de test y generando informes. Vamos a usar por lo menos 2 herramientas para los laboratorios de análisis estático que ahora van a venir en los próximos días. Eso es todo, cuídense mucho.